Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile, claro que sí. Ve dejando tu poderoso like, suscríbete que eso es lo más importante y aquí el Tito Destro, como siempre, trayéndote la mejor cobertura de Warzone Mobile y todo lo que debes de saber de la cumbre mundial de el poderosísimo Call of Duty Warzone Mobile, que estará llegando el 13 y 14 de noviembre y todo lo que estará llegando y todo lo que pasará en este mes de noviembre. Vamos a darle. Ok, primero que nada, cracks, como ustedes saben, el día de ayer la comunidad angloparlante les dieron ya permiso de mostrar lo que les había llegado. Entre esos paquetes, se espera también que le llegue a la comunidad hispanohablante, pero no se preocupen, o sea, tranquilamente te lo digo. Ok. Más que todo porque será un evento en Londres. Ya lo sabíamos esto porque ayer pues lo pudimos, lo logramos ver. Así que tranquilamente pueden estar muy emocionados por lo que se vendrá. Y actualmente pues los paquetes traían lo que es una cajita en la cual decía Warzone Mobile, pues Londres, noviembre 13 y 14 de 2022. Y en la cual tendríamos actualmente una caja que se desbloquea con el 141. Ya te había dejado muchos spoilers. Ya te había dicho 141, que la 13-14 me los acompañe. Creo que estaba muy claro lo que estábamos haciendo hoy en día. Así que con eso lo digo de todo. Pero bueno, en fin. En teoría todo esto era clasificado, incluso aquí tenemos la ubicación que la logran poner en el Google Maps y me da risa de que lograban poner un car wash y demás cositas de la vida y pues aquí se encuentra actualmente la ubicación. Me da risa y me causa gracia la ubicación que puso Warzone Mobile, pero bueno, o sea... Ok, todo lo que va a estar llegando a Warzone Mobile en este mes de noviembre es importante. Incluso aquí podemos lograr ver la máscara del Ghost condenado en la caja, en la cual se abre obviamente. Y pues podemos ver cositas muy importantes sobre que el evento será en Londres. Eso pues ya lo sabíamos desde ayer. Pero bueno, vamos a hablar de lo que se va a dar a entender en lo que es el propio evento. De lo que es la propia cumbre mundial de Warzone Mobile, claro que sí. Ok, primero que nada, en la cumbre mundial de Warzone Mobile tendremos algo muy importante que la gente ha tenido ese hype. No vamos a hablar de soft launch, o sea, lanzamiento suave. No habrá un lanzamiento suave. Se espera de que entre noviembre, bueno, no se espera, esto está más que claro, eso ya para que lo sepan. Entre el 13 y el 14 de noviembre, en ese evento para creadores de contenido, tanto angloparlantes como hispanohablantes, tendremos lo que es y se espera una beta en la cual se va a poder ver casi la versión definitiva ya del juego. No va a haber alfa 1.5 porque la alfa está completamente cerrada. Ya para que estén al tanto. No había alfa 1.5, esto era un error completamente del juego. Lo del multijugador ya no lo spoilearon, esto se verá posiblemente el 13 y el 14 de noviembre en el evento de la Cumbre Mundial de Warzone Mobile. También cabe destacar y cabe aclarar de que en este evento tendremos lo que es la pequeña visualización del juego ya con su fase beta, un tráiler un poco más exhaustivo y también podremos jugar dentro de muy poco y se espera de que a lo lapso de 3 a 4 días saquen la beta cuando finalice este evento, teniendo en cuenta a detalle que la COD Next luego de una semana salió la alfa 1.4, que es la que están visualizando en pantalla. Esta alfa 1.4, como ustedes saben, implementó el sistema de remates, finishers, humillaciones, como quieran decirle, y alrededor de 28 armas. Y como ustedes saben, en Modern Warfare 2 hay alrededor de 51 armas. Y pues Modern Warfare 2, Warzone 2.0 y Warzone Mobile comparten todo. Operadores, armas y muchas cosas más como el pase de batalla que estarán llegando para este juego. Warzone 2.0 sale el 16 de noviembre con el primer pase de batalla y Warzone Mobile saldrá con su beta posiblemente en ese lapso de días. Se espera que la beta sea sea igual o pausiva con el pase de batalla y que se pueda subir y que no se reinicie y que luego te den las recompensas para el lanzamiento global, para que nadie pierda actualmente esas recompensas del juego, porque sí, el primer pase de batalla también estará en Warzone Mobile y todo se podrá compartir tanto como amigos, que sí, la experiencia y que también el pase de batalla y también las armas, así que sí, bueno. ¿Qué vamos a esperar en estas fechas? Sencillo, y te lo recomiendo y te lo digo de esta manera. ¿Qué vamos a esperar en estas fechas? Tendremos un tráiler, lanzamiento, gameplay en exclusiva y toda la cobertura de la beta. ¿Podrás jugarlo? Esperemos que sí. Esa es la noticia que más esperamos. Porque se sabe que para Android solo vas a necesitar el APK para descargar el juego y listo. Pero para dispositivos Apple puede que sea con la aplicación de TestFlight. Para la gente de iOS se espera de que el preregistro sea luego de que finalice la beta, ya para el lanzamiento suave o para el lanzamiento global de dichas plataformas. Así que no se pueden preocupar acerca de lo que va a venir actualmente para Warzone Mobile. Pueden estar al tanto y al pendiente de toda la cobertura que te estaré trayendo como creador de contenido de Warzone Mobile y muchas cosas más que van a estar expectantes a la mejor información detallada del mismo.
Solo te digo de que ese hype que yo vengo dando desde hace meses va a valer completamente la pena. Desde junio traemos actualmente todo lo de Warzone Mobile, hasta el día de hoy que ya por fin vamos a tener una pequeña visualización de que puedas jugar esa beta que tanto has esperado de Warzone Mobile. Ok, en este evento tendremos muchas cosas importantes, noticias, van a estar hablando incluso del sistema de monetización, se espera que sí. Se espera también de que hablen sobre el sistema de skins e incluso el sistema de armas, la familia de armas y todo lo nuevo. Pero si esto ya lo has visto en Modern Warfare 2, creo que no necesitas saber mucho porque va a ser casi lo mismo en Warzone Mobile. Para la gente que tenga miedo de subir sus armas, pues ya sabemos que va a llegar un modo multijugador al estilo Dominio o al estilo Team Deathmatch para el propio Warzone Mobile, que estará unido al sistema de Verdansk. Se espera de que el modo multijugador sea pequeñas secciones del mapa de Verdansk, pero con respawns ilimitados al estilo, ya saben, multijugador de Deathmatch o Dominio o incluso pues Team Deathmatch. No hay mucho que hablar ahí porque me parece una idea perfecta. Así la gente no va a estar sofocada y estresada solo subiendo armas en saqueo. Ahí la dejo muy claro. Y como los loadouts es una de las cosas más importantes de Warzone al día de hoy, pues me parece perfecto. Recuerden, Warzone Mobile no es nada del Warzone 2020. Lo único que tiene igual es el mapa de Verdansk. Lo demás es todo calcado de Modern Warfare 2 y Warzone 2.0. Ya para que lo sepan. Ok. Creo que he dejado muy en claro lo que va a pasar y es que se espera con ansias algo muy hermoso para Warzone Mobile en este mes. Así que 13 y 14 alisten esas fechas porque en esas fechas tendremos muy buenas noticias e incluso antes tendremos lo que posiblemente sería nuevas noticias, nueva información acerca del juego mediante las publicaciones exclusivas de Activision y si se me da la oportunidad de mostrárselo mucho antes, pues se los daré. Pues bueno, ya se la saben, 13 y 14 de noviembre 2022 Warzone Mobile Cumbre Mundial. Ok, me van a decir, Destro, ¿por qué esperas una beta ya para noviembre? Es sencillo, como ustedes saben, el 15 de septiembre en la Comdex mostraron la 1.4, la alfa. Luego de una semana se actualizó la alfa 1.3 a la 1.4 y ya la mayoría de la gente que tenía acceso a la alfa podía jugar sin problema alguno. Así que vamos de una con la Cumbre Mundial para esta beta, con los trailers, con las fechas oficiales y con todo el contenido y todos los anuncios que se van a dar en la siguiente semana de ese evento para creadores de contenido hispanohablantes, angloparlantes y demás en lo que es actualmente la comunidad de Warzone Mobile. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy emocionado, estoy muy feliz de estar acá comentándoles de buena manera todo lo que estará llegando. Espero, como siempre, te guste mi contenido, te guste todo lo que yo te vengo a traer como la mejor cobertura de Warzone Mobile. Habiendo dicho eso, nos vemos en un poderoso video de Warzone Mobile. Muchas gracias por el apoyo, no olvides suscribirte, dejar tu poderoso like, que siempre te traigo la mejor cobertura de Warzone Mobile. Claro que sí. Hasta la próxima. Adiós.